2 ministras de Estado fuera de sus cargos y una senadora destituida por el Tribunal Constitucional. Esas son algunas de las consecuencias que trajo la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende para convertirla en un museo por parte del Estado. Y si bien la justicia ya investiga la ocurrencia de un posible delito, en la Cámara de Diputadas y Diputados ya se trabaja en una comisión especial investigadora para determinar las responsabilidades políticas tras los contratos que quisieron suscribirse entre el Estado y funcionarios públicos, lo que atentaría contra la Constitución. Diputada, el Tribunal Constitucional ya determinó que hubo faltas a la Constitución en el proceso de esta fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, que terminó con la salida de la senadora Isabel Allende del Senado. ¿Usted coincide con la determinación que tomó el Tribunal Constitucional? ¿Piensa que efectivamente aquí se atentó contra la Constitución en este proceso? Gaby, bueno, yo creo que la Constitución es clara y no permite que ningún parlamentario pueda tener contrato con el Estado. Y aquí sí se celebró un contrato. El tema es que lo que ha querido el gobierno a través, ¿cierto?, de una fundamentación de Contraloría, es decir, que aquí no hubo un contrato terminado y finiquitado porque lo asume que esto es desde lo público. Pero también esto tiene una arista pública y otra que es privada, porque también el contrato sí se celebró en notaría, ¿cierto? Y por lo tanto ya genera efectos desde el punto de vista desde el derecho privado. Claro, uno puede decir, mire, no se celebró, si bien habían 2 decretos, uno autorizó Contraloría, el otro no alcanzó a concluirse. Pero desde el punto de vista de lo que debe hacer el Tribunal Constitucional, sin duda que se vulneró la Constitución. Y hay una senadora, por más cierto respeto que uno le pueda tener a los años de la trayectoria, y yo no voy a dudar de nuestra institucionalidad, menos del Tribunal Constitucional, que nosotros jamás hemos tratado de, yo diría, quitarle un tipo de peso. Un peso, algunos querían eliminar esta Cámara porque significaba la tercera Cámara, pero este órgano es tremendamente importante porque permite justamente generar ese contrapeso que a veces quizá el contrapeso de fiscalizar los actos del gobierno se hace complejo en la Cámara. Es nuestro rol, pero a veces no lo permite el propio gobierno, porque viene un poco a también coartar la libertad de algunos parlamentarios para ejercer ese rol, ¿ya? Por distintos motivos, porque los persuade, porque en el fondo... ¿Usted se refiere de alguna manera a lo que ocurrió con la acusación constitucional presentada contra la ministra Maya Fernández, que finalmente se rechaza cuando habrían existido antecedentes para aprobarla? Por cierto, Gaby, yo creo que el problema que tenemos con nuestros instrumentos es que hoy día, como está muy justo lo que es la composición del oficialismo versus la oposición, el gobierno juega con esos empates casi técnicos justamente para sacar pequeñas ventajas en los resultados y que creo que le hace un tremendo daño no solo a la Constitución, a nuestro Estado de Derecho, a las instituciones, ¿ya? Entonces, por eso es que es tan feble justamente lo que se dio en la votación de la acusación constitucional, ¿ya? Porque en el fondo el gobierno opera con su oficialismo, trata de llegar, coartar o que no llegue algún parlamentario de oposición o los pareos, jugar a eso y trata de torcer la mano a la voluntad de lo que debe ser una Cámara política, jurídica, porque la acusación constitucional es un instrumento político, jurídico, técnico, como se le llame, pero es político. Y eso es lo que el gobierno hoy día no está respetando. Yo diría que estamos en una situación grave. Por eso es tan importante y tan rescatable que pese a la composición que se le criticaba inclusive al actual Tribunal Constitucional, que se tenía dudas, que haya actuado de manera tan contundente y haya sin duda hoy día acogido los antecedentes y tendremos que conocer todos los detalles, ¿cierto? Y por eso, diputada, también resulta tan importante el trabajo de la comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados para también tener esta indagatoria paralela, podríamos decir, a lo que se está haciendo también con la investigación judicial, porque también se está investigando si es que ahí hay alguna ocurrencia de delito.
Yo creo que por eso nuestro país, yo diría, es un país que ha cuidado la democracia y que pese a lo que hemos ido viviendo después del estallido, la pandemia, yo diría un actual gobierno que fue una oposición muy dura, y yo creo que la forma que el país ha ido saliendo adelante y en el fondo no se ha visto afectado, inclusive también en algunos minutos en situaciones muy complejas y que muchos fuimos parte y hemos hecho la autocrítica, fuimos muy duros con el anterior gobierno en tiempos de una crisis social, política, económica importante, y el país sigue estando porque la separación de los poderes es importante. ¿Ya? Y es por eso que existen distintos instrumentos, algunos son cierto vía el Congreso, otros desde el propio Ejecutivo y otros de justamente un poder judicial distinto. Entonces, finalmente, aquí nosotros tenemos un instrumento que es el de la Cámara. Está el Tribunal Constitucional y existen otras indagatorias que en este y en otras aristas pudieran tener otro tipo de ribete. Entonces, que son más judiciales. Entonces yo creo que eso le hace bien y por eso es tan importante que esta comisión que va a funcionar hasta 60 días arroje sus conclusiones y por lo tanto también podamos hacer una mirada desde el actuar de los funcionarios públicos. No nos olvidemos que aquí salieron 2 ministras, ya, pero originalmente el gobierno quería solo cortar el hilo por una ministra. Diputada, sobre eso precisamente le quería preguntar, sobre el rol del Ejecutivo, porque aquí se habla de que 17 abogados visaron este contrato, que la asesora jurídica, el último paso antes de llegar el presidente de la República, resulta que sabía que el documento era ilegal y el presidente lo firma de todas maneras. ¿Qué pasa con todos esos funcionarios que de alguna manera o vieron o hicieron vista gorda o no lo quisieron decir o le dieron para adelante y que finalmente para que esto llegara a término? Por eso es tan importante, porque hasta antes de la acusación constitucional y el fallo, esto había quedado como bien en la nebulosa y solo había salido una ministra. Y todo se había mantenido muy bajo cuerda. La ministra de Bienes Nacionales, que sale primero. Y luego se empiezan a conocer más detalles, ¿cierto? Y por eso la comisión investigadora es tan necesaria y probablemente vamos a tener capítulos bien específicos, como alguien decía, un zoom en cada mirada, porque no es menor el rol que tiene la SECPRES. No es solo venir aquí a los pasillos, conversar con los diputados y trabajar los proyectos de ley. No, tiene un rol de visar los decretos supremos que firma el presidente de la República. Y en ese viso, ¿cierto?, que en el fondo ellos dicen que no es algo tremendamente vinculante porque no es decisivo, pero al menos es informativo y al menos y cumple un rol asesor del presidente. Entonces, ¿cómo la jefa jurídica de la división jurídica de la SECPRES no va a alertar al presidente que se estaba vulnerando la Constitución y que esto le podía acarrear un problema no solo a una senadora, sino a una ministra de Estado y a un gobierno? Y eso es lo que uno no logra entender. Y ella ayer, en estos días, ¿cierto?, las comisiones, lo reconoce de manera explícita delante del ministro de Interior, que fue además ministro secreto, su jefe. ¿Ya? Y yo creo que ahí hay una responsabilidad que tampoco se asume de parte del ministro Elizalde. ¿Y la responsabilidad puede llegar al presidente de la República? Diputada, se lo pregunto porque el decreto fue firmado por el presidente. Incluso un parlamentario, el diputado Arroyo, entiendo, presentaría un requerimiento ante el TC precisamente con la figura del presidente de la República. Bueno, sabemos que hay varios expertos en derecho que lo han manifestado, que esto es tan grave que en el fondo también pudiera afectar de una u otra manera al presidente, porque el presidente sí, ¿cierto?, logra firmar esto, quizás no llega a la Contraloría, ya lo dijimos, contrato entre privados, ¿cierto?, que tiene que un perfeccionamiento público desde lo que decía la Contraloría por segundo decreto supremo, que no llega, ¿cierto?, a su trámite de tomar razón, a finiquitarse, pero que es lo público, ¿ya? Pero lo otro sí genera efecto. Entonces, ahí hay abogados que tienen sus distintas tesis. Yo prefiero hoy día esperar esos antecedentes. Nosotros no estamos promoviendo ningún tipo de acusación constitucional al presidente de la República, pero si hay antecedentes los tenemos que analizar en su mérito, en su oportunidad, en su fondo también, porque no podemos abstraernos del rol fiscalizador que nos proporciona la Constitución política y estamos investidos también por la ciudadanía para ejercer ese rol. Diputada, en medio de las defensas que se daban también en este tema, se hablaba de que
que el Congreso había aprobado el presupuesto para la compra de estas casas y convertirlas en museos. Estamos hablando de la casa de Patricio Aylwin y la de Salvador Allende. ¿Qué pasa con eso? ¿Es tan así? Y segundo, ¿qué pasa también con las prioridades económicas de un gobierno cuando sabemos que también hay muchas otras carencias en materia de salud o educación? ¿Para qué vamos a ponerle más elementos a la lista? Mire, todos reclamamos el presupuesto abultado en materia de cultura, todos, de manera transversal cuando teníamos estrecha fiscal. El presidente tendrá sus motivos, ¿cierto?, el por qué quiso insistir en eso. Nosotros votamos en contra de muchas partidas, ¿para qué le voy a hablar? Los gastos reservados desde el Ministerio del Interior y varias otras partidas, pero después el gobierno las logra reponer en el Senado, después llega una mixta y finalmente el Congreso pasa por un sinfín de sus comisiones, ya, y hay comisiones técnicas expertas, como de Hacienda, que también tendría que dar explicaciones, o la de Cultura, que también, ¿cierto?, lo analiza. Nosotros, por nuestra parte, advertimos que el presupuesto era abultado desde Demócrata en Cultura y que, por cierto, nunca se dijo ahí, porque usted entenderá que se puede vender una casa, pero se puede transferir a una entidad distinta, se venderá a una corporación, a una fundación, que, ¿me entiende? Hay formas de hacerlo, pero no que un parlamentario finalmente termine firmando, que fue el caso que le costó la salida a la senadora Allende. Lo lamento, pero la Constitución es la Constitución y por más que pueda patalear cualquier partido político, cualquier conglomerado político o el propio gobierno, se debe respetar. Diputada, para ir cerrando y agradeciéndole por su tiempo en materia de trabajo de la comisión investigadora, ¿qué cree usted que se viene de ahora en adelante? Ya han hablado con la jefa jurídica de la SECPRES, también tuvieron a la Contralora. ¿Qué cree usted que debería pasar o a quiénes deberían invitar para tener más antecedentes sobre el tema? Bueno, hay varios invitados que se han requerido por los propios parlamentarios. Ya aquí todos contribuyeron. Nosotros pedimos también a algunos profesores de Derecho Constitucional para especificar justamente lo que estaba determinando el Tribunal Constitucional y todo el tema de contrato y lo que establece la Constitución. Ya vino la Contralora. Entonces, lo que viene son algunos justamente quienes intervinieron en esta cadena. Ya ministerio, justamente abogados que visaron, probablemente va a tener que venir la ministra de la Cultura, cómo pensaron esto, por qué se eligió esta figura u otra no. Entonces, yo creo que va a ser un momento importante para que esto no se vuelva a dar. Si aquí lo que no está en juego, mira esto de enrostrar, ¿cierto?, una derrota más al gobierno en muchas peleas que ha dado, que por cierto aquí han quedado demostradas. Vimos todo lo que fue las pensiones de gracia, lo vimos también en el informe Monsalve. Entonces yo creo que hay de sobra, uno podría decir, pero esto es para que no se vuelva a repetir errores, omisiones, irregularidades y el gobierno, que además tiene cero autocrítica. Ese es el problema. Por eso es importante que se den las comisiones investigadoras y van a quedar los informes. Nosotros tenemos que ver varios otros informes que están esperando, deben ser unos 6 informes de comisión investigadora de incendios, de las responsabilidades, de la falta de entrega de beneficios a personas afectadas en incendios. Yo represento Arauco y fíjense que ya han pasado 3 años y todavía no se instalan las casas que el presidente Boris dijo que la iba a entregar en 1 año. No se han entregado y hay un 27% de avance. Entonces usted entenderá, ¿vale la pena hacer nuestra comisión investigadora? Por cierto, si no hay una autocrítica de cada ministerio en cada área y solo quiere mostrar que tiene avances legislativos, pero que la gestión pública está muy al debe.